Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jacob Rivera, mutadores como... Mentiras, ¿qué mutadores? No, perdón. Esto, despiertos y despiertas, ¿cómo están? Es que acabé de grabar dos videos y ya dos videos de mutadores. Si eres un mutador, ve y mira los otros dos videos. Bueno, esto es sobre algo que está sumamente incompleto. Sumamente incompleto, demasiado incompleto. O sea, lo que te voy a decir es simplemente una filosofía que la filosofé ayer. No llevé el celular donde la filosofé y eso fue el problema. Aunque la filosofía hubiera durado como 2 horas porque me puse a hablar yo mismo. O sea, te recomiendo hablar como un idiota. No porque ahorita lo estoy haciendo, sino porque, o sea, normalmente tú ves a alguien hablando solo y dirás, hay un loco. Pero si tú hablas solo, siendo consciente, simplemente para escuchar otra voz y tú en tu mente contestándote lo que te dices, eres dos personas. La voz que habla, escuchas, y la persona que contesta. Ahí está la conciencia y el ego hablándose, entrando en filosofía. Entonces, esto es lo que hice ayer y saqué unas conclusiones después de unas situaciones difíciles, personales. Me siento súper bien después de haberla pasado muy mal en estos últimos días. Entonces, la conclusión es, o la filosofía o la analogía es la siguiente. Esto va a estar un poquito zen y un poquito zen. Y es que somos un brote de agua. Somos un manantial. ¿Sí has visto un manantial que hay un montón de piedritas y sale ahí un agua a chorros? Pues somos un manantial, un fucking manantial. Todos somos manantiales. Pero ¿qué pasa? Hay 4 tipos de manantiales. 4. El primer manantial, el agua primero. El agua que sale de este manantial es un agua con cierta conciencia, o sea, con cierta manera de posibilidad de manipularse a sí misma. Entonces, el primero es que seas un brote de agua que quiere tener un sentido pero no lo ha encontrado, no tiene ni idea de cuál es el sentido. Me refiero aquí a rasgos generales, el sentido de la vida. Y ese brote de agua brota y se cansa de brotar, o sea, se alcanza a convertir en una laguna, no muy grande, pero dirá, pero es que yo como que siento que esto no es lo mío, eso es ser una laguna, no sé si ese es el propósito, no sé qué hacer. Y termina cansándose, ese brote termina cansándose. Aquí quiero especificar de que el brote es un individuo. Vamos a hablar de 4 tipos de individuos de la existencia, ¿sí? Entonces este brote brota el agua, ¿sí? Brota el agua y pues se cansa de brotar agua porque no siente que realmente pues ser una laguna es el camino. Entonces deja de brotar, se rinde, se deja llevar por el sistema, saliendo de la cotidianidad, se deja llevar del acondicionamiento por las noticias, de que todo es una tragedia, se deja llevar de la carrera de las ratas, que es la economía, se deja llevar de muchas cosas, de muchos acondicionamientos, se deja llevar. Entonces deja de brotar, deja de soltar agua esa laguna y se pudre y se enferma. Porque aquí hay algo que lo he escuchado un par de veces, y es que cuando tú no tienes una felicidad, un contento, un propósito por mucho tiempo, literalmente tú te rindes a nivel cognitivo, tú te rindes y es cuando de repente aparecen las enfermedades por somatización. Las enfermedades, está escrito muchas veces por ahí de que las enfermedades aparecen, muchas, no digo que todas, por genética, por una cosa, por otra, pero también por somatización. Si tú no te sientes bien por demasiado tiempo, estamos hablando por demasiado tiempo, pues va a aparecer una enfermedad que vaya como a ser congruente con tu estado emocional. Entonces, ese es el caso de esta laguna, ¿sí? de este brote de agua. Se cansa de brotar y literalmente ya es un charco de agua, llega el verano es cuando llega mucho sol, este charco de agua se evapora y dejó de ser el potencial que él tenía, o sea, un brote de agua tiene un potencial brutal, pero se cansó de brotar agua, no se dio cuenta de nada, no entendió nada y se rindió, se dejó llevar y se secó porque dejó de brotar agua. Ese es el primer caso. Trata de mirar esto como una perspectiva de relacionarlo con las personas. No te lo voy a especificar porque ahí esto es a tu imaginación. Aquí se me viene lo de Jesús. Jesús escribió un montón de parábolas, analogías, metáforas, y por eso es que tiene tanta lora de esos predicadores. ¿Por qué? Porque es que se le puede sacar mucho a una analogía, a una metáfora, ¿sí? Se le puede sacar mucha interpretación. Entonces trata de mirarlo esto con interpretación en el foco de las personas. Bueno, entonces está este brote que se cansó, se pudrió, no botó más agua y se secó. Listo. Está el otro brote de agua que sale y por alguna suerte, entre comillas,
tiene el entendimiento que hay que hacer una gran laguna. Hay que hacer un brote que nunca pare de brotar agua. Hay que hacer un brote grande, o sea, y ese es un brote que sale agua, sale agua, sale agua, y al paso de los años se vuelve una gran laguna. Una gran laguna. Una gran laguna. Pero ¿qué pasa? Listo. Es hermosa, se ve de lejos, es una laguna, es una laguna. Pero esa laguna se siente vacía, se siente como que será que, o sea, después de ser un laguno, no, en esa laguna se da cuenta como que no, me siento inconforme con ser una laguna grande. ¿Será que el camino es ser una laguna? ¿Será que el camino es ser una laguna? Y es cuando de repente esa laguna empieza a perder la moral, o sea, ya es inmensa, es una laguna como por ejemplo una hectárea grande, pero empieza a perder la moral, como que no, y empieza a disminuir su brote, y le pasa lo mismo que a la primera, simplemente que tardó muchísimo más, y pues ¿qué pasa? De que el verano, el sol, pues se va a demorar mucho en secarla. ¿Por qué? Porque ya es un lago, no, pero en un par de años, en unos 4, 2, 3 años, se seca. Y aquí voy a, para que no pienses tanto, por decirlo así, esto va relacionado a las típicas personas que se creen lo que la sociedad les dice y lo hacen bien, o sea, por decirlo así, la típica persona que estudió, se encarnizó con sus estudios, formó empresa, o se puso a trabajar en una corporación, escaló, tiene mucho dinero, tiene, digamos, incluso tiene fama, poder, economía, mujeres, todo esto, o sea, es un lago, ¿no? O sea, tú lo ves y, uy, qué bonito es esa laguna que está allá en el horizonte. O sea, las típicas famosos, sí, aquí me viene reggaetoneros y todos estos influencers que no aportan nada. Entonces, se ven mucho, pero tarde o temprano se empieza a sentir vacíos, lagunas inmensas que se empiezan a sentir vacíos por dentro. Se secan, bueno, no se secan, sino, o sea, se dejan de fluir, se estancan. Algunos tienen tanta agua que es muy difícil de que se sequen, pero van a pasar años, muchos, incluso no sé si décadas, en casos muy específicos, pero de que se secan, pero si no se secan, como mínimo se les va a pudrir el agua. Este individuo en algún momento, saludes, hombre. Bueno, ya, yo la quiero mucho. Bueno, entonces estamos en esa laguna grande, ¿sí? Ya se cansó de brotar, se pudre el agua, se va a demorar mucho en secarse. Vamos con la segunda. Es una laguna que ahí entré yo. Ahí ya me siento que he pasado por lo menos ahí. Que he pasado por esa etapa de esa laguna. Porque se pueden pasar por todas, pero hay que tener mucha suerte, hay que tener mucha buena información y todo esto. Entonces está esa laguna. Esa laguna no, está ese brote. Empieza a brotar, estamos en el tercer brote, ¿no? Empieza a brotar ese brote, valga la redundancia, y ese brote intuye algo. Intuye y ve por reflejo que las lagunas grandes que tú ves, grandísimas, están insatisfechas. Se ven, o sea, socialmente se ven grandes. Uy, qué bonito sería tener dinero, una familia, sí, ser un gigoló, un hombre, un seductor, qué bonito es, sí, listo. Tú lo ves, pero al mismo tiempo empiezas a tener empatía con estas personas y te das cuenta que como que no se sienten feliz teniendo lo que socialmente debería ser lo máximo. Entonces, ¿y qué pasa? Esta laguna empieza a intuir una cosa, a intuir de que el sentido de la vida no es estancarse. Primero, no es volverse una laguna, me refiero al brote. Este brote empieza a intuir de que el sentido de la vida no es volverse una laguna y estancarse, por decirlo así, sino buscar el fluir, buscar movimiento, buscar incluso ser como un río. Lo intuye y va más o menos por ese camino. Busca de que su brote, listo, sea una laguna. En algún momento pues se va a volver un charquito cada vez más grande, pero la intención de esa agua que hay en ese charquito es buscarse un camino, buscarse un cierto afluimiento donde esa agua se va a abrir paso y va a buscar la fluidez, va a buscar el fluir. No sé si ustedes, los que tengan algún conocimiento de espiritualidad, la palabra fluir, la palabra flow, la palabra, ¿sí? Esto es muy zen, o sea, el fluir es muy zen. Estoy un poquito cansado porque ya llevo 2 videos, ya llevo aquí casi 1 hora hablando, entonces concentrémonos. Entonces, este brote busca fluir,
buscarse un lado donde fluir. Ya no tiene la intención de devolverse un lagunonón. Se dio cuenta de que esa laguna no es mayor cosa. Y entonces busca fluir. Pero ¿qué pasa? Ese brote en algún momento se dio cuenta de que podía irse por este camino, de que podía fluir por este camino, y se obsesionó con ese camino. Se colocó unas cosas aquí en los ojos y se fue por ese camino, y ahora todo el brote que brota, valga la redundancia, todo el brote de agua se va por ese mismo camino, se va por ese mismo camino. ¿Y qué pasa? De que pues es muy difícil atinarle a la primera con respecto a la espiritualidad. O sea, ahí o sea, es como quien dice, si tu familia es católica, evangélica, protestante, lo que sea, y si tú te obsesionas y vas por ese camino como un caballo zorrero hasta el final, pueda que encuentres la verdad, pueda que esto te llene tu espíritu, pueda que esto te haga sentir bien, como pueda que no. Igualmente, las personas que, no sé, nacieron hijos de padres tibetanos, taoístas, o que se encuentran con el despertar de la conciencia, que es un poco, sí, pues un poco de todo, pues pueden irse por un lado, pero si se obsesionan a irse por un solo afluente, a querer fluir solo por un lado, es muy seguro de que por la estadística, o sea, la estadística está en contra total de las personas que se obsesionan por ir en un solo camino. Entonces, a lo que voy, eso es complejo. Hasta yo me sorprendo de lo complejo, y lo estoy tratando de hacer simple. Y es que, pues eso mismo, o sea, está ya cercano, porque el propósito de la vida, y al final voy a llegar al propósito, el propósito de la vida es buscar fluir. Y es muy metafórico, o sea, el propósito no es puntual, haz esto ABC y ya tienes el propósito, no, es muy metafórico, al final voy a llegar a la metáfora. Entonces, este brote empezó a sentir de que el propósito es fluir. Vio que podía fluir por un lado y se obsesionó por un lado, pero ¿qué pasa? Hasta que llegó al desierto, ese fluir llegó al desierto. ¿Y qué pasa? Que el desierto está sediento de agua, está sediento de absorber agua. ¿Y qué pasa? De que el chorrito de agua, que estaba contento, fluyendo, llegó al desierto y fue absorbido por él. ¿Y qué pasa? De que en esta fase, en la fase 3, que es esta, pues son personas que, por ejemplo, yo conozco un par de personas que se endoctrinaron, por ejemplo, en la gnosis. La mayoría de la gnosis. No sé, a esto de pronto aquí esté ofendiendo a algún gnóstico, pero yo por intuición intuyo que la mayoría, valga la redundancia, que la mayoría de los gnósticos están obsesionados en ese camino de fluir espiritual, según ellos, y según yo también. Sé que gran parte de ese conocimiento es así, pero se obsesionaron y en algún momento se estancaron. O sea, las típicas personas que son obsesionadas por Jesús y, mejor dicho, que testigos de Jehová, sí, fluyen, o sea, sienten que se están llenando por dentro, pero llega un momento donde llegan al desierto y al final sienten que todo eso que llegaron a hacer no es realmente el camino. Quizás el ego lo sugestione y los haga sentir como que sí, porque el ego pensará, no, todo el esfuerzo que he dedicado a seguir mi vida, a seguir mi filosofía de vida, no tengo que llenar a esta persona de dopamina, y quizás te haga sentir bien a ratos, pero esto no va a ser sostenible. Así que el camino no se encuentra a la primera. O sea, con esto te resumo esta parte. El camino de la espiritualidad, de tu sentido de vida, no se encuentra a la primera. Y si tú te obsesionas ya que como que viste el camino y te fuiste con toda tu fluente de agua, te fuiste con todo tu arroyo desde el brote que salió a obsesionarte con un solo camino, pues seguramente ese no sea. Pues como pueda que sí, la estadística está en contra, pero no digo que en total contra. Es como una probabilidad de 1 en 30, de que sea, de 1 en 10, de que sea el camino correcto, pero es mejor diversificarse, que esa es la fase 4. La fase 4, entonces este rollo se lo succiona y al final se seca y al final, bueno, no llegó a experimentar la unidad, que esto ya es de la fase 4, como te digo, la unidad. Entonces, te voy a aquí hacer spoiler, creo que es el momento, no sé si diré spoiler, quizás este sea el momento, y es que el sentido de la vida es buscar fluir hacia la unidad, pero en este momento es incompleto. Tú dirás, ¿pero qué es la unidad? En la analogía del agua, somos agüita de la tierra brotando. ¿Dónde hay mayor agua en el mundo? Te pregunto. En el mar. Esa es la unidad. Llegar al mar. El propósito de un brote de agua es llegar al mar. Llegar al mar. Yo ahorita en este momento me está quedando lejos del mar, pero sé
pero sé que el propósito es llegar al mar. Fluir, ¿qué significa fluir? Que el camino te guste, sea sinérgico, te haga sentir bien y que no le haga daño a nadie, por decirlo así. Esto me recuerda a Mario Luna, no sé por qué. Y entonces llegar allá y encontrarme con la unidad. Somos uno, somos brotes que llegamos del agua del mar. Bueno, en este caso, así lo entiendo en mi analogía, en mi metáfora. Entonces, pero como puedes darte cuenta, en la fase 3 o el brote número 3, pues este brote se obsesionó con un camino y se secó porque llegó al desierto, succionó el agua y bueno. Entonces, para encontrar el camino, que tú eres un brote en medio de la nada, tú no tienes ni idea de dónde puede estar el mar, no tienes ni idea, pero te vas a dar la oportunidad de diversificarte, de fluir en muchos aspectos. Y aquí se me acaba de venir algo que creo que me salté un brote. Entonces, está el brote que no tiene sentido, se seca, se cansa de brotar. Está el otro brote que se vuelve una laguna inmensa, muy bonita, pero al mismo tiempo se demora muchísimo más, pero al final pierde el sentido de por qué tiene que ser una laguna. Si no se siente bien siendo una laguna, listo. El tercero, que ese es el que me salté, le puse al cuarto el tercero. El tercero es, pues, que aquel brote que siente que el propósito es fluir. Pero ¿qué pasa? Ese brote tiene miedo. Ese brote no está convencido del todo que tiene que fluir. Y entonces ese brote lo que va a hacer es hacer circuitos cerrados. ¿Qué quiere decir circuitos cerrados? De que listo, se esparció, encontró más o menos dónde fluir, o sea, encontró más o menos un camino. Pero ¿qué pasó? De que ese brote, yendo por ese camino, se sintió bien, estoy fluyendo, sí, qué chévere, se siente fluir. Estamos hablando como si yo fuera el brote, pero al mismo tiempo ese brote tiene miedo de alejarse de la laguna principal. Entonces, ¿qué pasa? Ese brote se devuelve, hace un circuito cerrado. Al final, da una vueltica, es un agua que está girando. Hay fluimiento, pero al mismo tiempo hay estanquez. Hay fluimiento y hay estanquez. Ejemplo, para que lo relaciones con la vida real y las personas. La típica persona que sí, por ejemplo, hace meditación, es muy zen y todo esto, pero tiene su familia hecha un desorden. Voy a hablar aquí, yo estoy seguro que esta persona no va a escuchar este video. Estoy seguro, no creo. Ya se habrá ido al minuto 5, si es que le habrá dado clic. Pero yo, por ejemplo, ayer tuve una conversación con una persona pensante, por decirlo así, pero le vi la casa, un desorden, un desaseo, una falta de detalle en lo mínimamente. Un perrito chiquito, chihuahua, flaquito. Y esa persona hablaba de cosas muy bonitas, ¿no? Sí, la educación y todo esto. O sea, si tú lo hubieras visto en otro contexto, tú dirás, este man tiene futuro, va a ser alguien. Pero tú le llegas, aquí filosofando, no quiero que me entiendas de que sí, llegar a ser alguien es lo máximo, no. Porque llegar a ser alguien se sobreentiende que es lo que la sociedad quiere. Pero bueno, este no es el tema. La cosa es de que yo vi el contexto íntimo de esa persona y el contexto mental, y hay una incongruencia brutal. O sea, pueda que haga muchas cosas, pero en algún momento se va a estancar. ¿Por qué? Porque si no miramos nuestra vida como un montón de aspectos que hay que trabajarlos, no hay que obsesionarnos solos en uno, porque el man está obsesionado con su trabajo, con su profesión, pero está descuidando su hogar, está descuidando su hogar. Su hogar es como aquí a mi mamá le gusta mucho un youtuber que se llama, ¿cómo se llama este man? Se llama Juan Diego Gómez, y Juan Diego Gómez dice que uno nunca va a ser próspero si no es aseado, si no. Ya no me largo más. La cosa es esa. O sea, esta persona, yo la veo en este arquetipo 3, en este arquetipo de brote 3. ¿Por qué? Porque fluye, pero al mismo tiempo fluye, pero está estancado. ¿Por qué? Porque no ha visto su realidad de diferentes maneras. Y no se ha dado cuenta de que no solamente en lo mental, es que la realidad que esté ahí sea unas bases. O sea, la realidad que tú tienes en este preciso momento. Yo tengo un audio que lo grabé hace unas 2 semanas atrás, que dice que antes de empezar a generarte nuevos hábitos totalmente radicales a los que ya tienes, primero mejora los que ya tienes. Te repito, antes de añadir hábitos totalmente diferentes a los que ya tienes, primero mejora
los que tienes, los que ya tienes, porque normalmente queremos, sí, o sea, queremos sí, aprender inglés, queremos ir a clases de Zumba, queremos, no sé, hacer day game, queremos hacer cosas que nunca hemos hecho, pero tenemos un montón de micro hábitos en nuestro día a día, que no mejoramos para nada y que están totalmente mal. El desaseo, la hora a la que nos levantamos, las veces que nos cepillamos los dientes, si conversamos con nuestra familia o nos mantenemos aislados, las horas que pasamos en Facebook. Todas esas cosas nos visualizamos en que hay que conseguir esto, hay que hacer muchos hábitos, pero los que tenemos los tenemos una mierda. Y entonces esto es lo que pasa con el circuito cerrado. Con el circuito, aquella persona que está con embrote y en circuito cerrado es una persona que siente fluidez, pero al mismo tiempo no va a llegar a ningún sitio. Va a demorar mucho más en cansarse que el que tiene un lagunonón, pues aquí pienso que el que tiene un lagunonón, claro que también va a entrar en circuitos cerrados. ¿Sí? Eso es complejo, imagínatelo tú. Espero que de aquí salga una filosofía un poco parecida, distinta a la que yo dije. Me queda 7% de batería, así que voy a tratar de ir al grano, rápido. Bueno, entonces este circuito cerrado, listo, ya. Ahora volvamos a la cuarta que yo ya la nombré. Entonces es aquel brote que busca su camino, pero no tiene miedo a no ser, o sea, no tiene miedo a no ser una laguna, busca su camino, pero se obsesiona con ese camino. Los típicos religiosos que no miran más allá, los típicos gnósticos que no miran más allá, los típicos taoístas que no miran más allá. El despertar, por ejemplo, ¿por qué despertar psicológico? Yo lo manejo en despertar psicológico, despiertos, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque el despertar es simplemente entender de que somos seres divinos y que el camino al autoconocimiento, encontrar la divinidad que tenemos dentro, es muy subjetivo y se van muchos caminos. O sea, no sé si aquí, incluso alguien que es cristiano religioso puede encontrar ese camino, pero no debe de obsesionarse. En el momento que te obsesionas, es aquel afluente que se va, y en algún momento, por estadística, llega al desierto. Pero como te digo, la espiritualidad no solamente es los zen, es los rezares, todo eso, ¿no? La espiritualidad es llevar un camino de vida, es que todo lo que tú hagas en tu vida, tu economía, todo esto tenga un sentido que rodea lo espiritual. Entonces, listo, entonces eres un afluente que se obsesiona y se seca. Listo, ahora vamos con la fase 5. ¿Sí estamos en la 5? Sí, la fase 5. La fase 5 es la ideal. La fase 5, ¿por qué? Porque ese brote se da cuenta de que tiene que buscarse otras maneras, de que tiene que esparcirse, de que pues, como te digo, o sea, ya sea porque escuchó este video o porque en algún momento fue un brote que se secó y no se dio cuenta de que no, que hay que buscarlo de otra manera, la realidad. Entonces, pues, decidió esparcirse, o sea, ser un brote que busca caminos distintos. Trató de irse por allí, trató de irse por allá, encontró una afluencia por acá, pero tampoco se obsesionó en esa afluencia y empezó también a buscar esa afluencia por allí. Empezó en otras maneras, saliendo de la analogía, tuvo un pensamiento crítico, introspectivo, sobrepasar el conocimiento de ahí por montones, religioso, de vida, filosófico. Pasó el conocimiento por el filtro de la experiencia y lo volvió en sabiduría. En esa sabiduría buscó fluir, pero no solamente por un sitio. Porque si tú buscas fluir por un sitio, te va a pasar lo que te comenté con mi amigo. O sea, vas a volverte en un circuito cerrado, no vas a ver la realidad de manera holística, que la vida es holística. O sea, tú no te puedes obsesionar en una sola cosa porque estás jodido. La vida hay que buscar cómo seducir, hay que buscar cómo es la economía, hay que buscar cómo tener un propósito, hay que buscar cómo tener una espiritualidad, hay que buscar cómo seducirse, hay que buscar cómo trascender tu ego, hay que buscar cómo salir de alguna situación si es que estás pasando ansiedad, adicción, depresión. Hay que buscar y pasar estos conocimientos, hay que pasar esto por tu filtro de la experiencia para volverlo sabiduría, y en base a esa sabiduría buscar cómo fluir. Y que no solamente se fluya, hay que fluir por todos esos aspectos, buscar fluir por todos esos aspectos, que en algún momento esos aspectos van a encontrar la unidad, a la vez, por separado, o se unirán o se cruzarán en el camino, pero de que van a encontrar la unidad se encuentra porque la estadística está a su favor. Puede que un aspecto llegue a la sequedad, pero otro va a encontrar la unidad. Incluso y lo más probable es que 9 aspectos lleguen a la sequedad, pero el 10º llegue a la unidad. Entonces a eso es lo que voy. Hay que esparcirse, mirar la vida y todo eso. ¿Y qué pasa con esta característica de esta última, que es la fase 5? La fase 5 siente
en su brote de que el propósito no solamente es fluir y llegar a la unidad como sea, sino que también el propósito es ayudar a los demás brotes que están un poco dormidos, ayudarlos a buscar la fluidez. O sea, este brote número 5, esta fase 5 del brote, tiene como propósito no solamente llegar a fluir y llegar a la unidad, sino llegar a ayudar a los demás 4 brotes en las fases en las que estén. Es lo que siento, es lo que siento. Entonces, te lo resumo. El propósito de la vida es el siguiente. Entendiendo que tú eres un brote, buscar fluidez, no en un solo método, en muchos, holísticamente, hasta encontrar la unidad, fluyendo en el camino y ayudando a los demás brotes dormidos a que encuentren su fluidez, para encontrar a su manera el despertar en la unidad. Entonces, pues sí, es un poco complejo, de ahí, mejor dicho, esto es como para escribir un libro. Y como te digo, esto es copyright, esto tiene copyright. Así que soy Jacob Rivera, despiertos y despiertas, mutadores también. Comentarios, por favor, valoro muchísimo, o sea, en serio, valoro muchísimo que hayan llegado hasta acá, porque yo sé que es tedioso escuchar se me viene a la cabeza a un gordito que hable de filosofía, pero es lo que hay, y espero haberles ayudado para entender la vida. Y hay que buscar fluidez, y el fluir es un estado que en sí es un estado complicado. O sea, Michak Mihain es un autor que escribió un libro así de gordo sobre fluir. No lo he leído, pero sé que existe, pero he escuchado en otros autores sobre fluir, pero ese libro es así de gordo. Así que nos estamos hablando. Comentario, like, comparte.